Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar de proyectos, vamos a hablar de las buenas prácticas que se tienen que tener en cuenta para poder desarrollar los proyectos. Cuando hablamos de proyectos y de las buenas prácticas tenemos que hablar directamente del PMI. El PMI es el Project Management Institute, que es una organización que se ha encargado de desarrollar unas buenas prácticas y que ha controlado y ha estado pendiente de la administración de los proyectos. Ellos en general se han enfocado en entenderlos y en poder dar unas directrices para que aquellos se lleven a buen puerto. Los proyectos tienen unos ciclos de vida y se tiene que entender que es diferente hablar de un ciclo de vida de un proyecto y no confundirlo con uno de productos, puesto que los productos realmente ellos tienen un nacimiento y un fin en su creación, en su maduración y finalmente en el retiro del producto. Y más bien para la creación de cada una de estos estadios que ha tenido un producto, sí podríamos hablar de proyectos en los cuales se han desarrollado cada una de estas etapas. Cuando ya hablamos de proyectos vamos a hablar de fases, y si ya vamos a hablar de metodologías vamos a hablar de iteraciones. No en todas funcionan iteraciones, pero podríamos hablar que en las metodologías más representativas se habla de iteraciones. Bueno, ¿qué existe realmente? ¿Qué es lo que quiere el PMI? Que entendamos que existen unos grupos de procesos para el desarrollo de los proyectos. Estos grupos de procesos son 5. El de inicio, el de planificación, el de ejecución, el de cierre y uno importante que es el que está siempre pendiente de que todo esto se vaya articulado y vaya funcionando, el de monitoreo y control. El de inicio se encarga de elaborar aquellas ideas y objetivos que va a tener el proyecto. El de planificación refina todas estas ideas, las pone en concreto para poder pasarlo al siguiente paso, que es el grupo de control de ejecución, que es el que se encarga de llevar a cabo estas actividades que fueron definidas, y ya llega el grupo de control de cierre, que es el que evalúa el resultado de todo el proyecto. Existen también las fases, que es bueno tenerlo en cuenta. Estas fases están siendo integradas por los grupos de procesos, ¿no? Entonces estos grupos de procesos están interactuando en la fase inicial, en la fase intermedia y en la fase final. Podríamos hablar que estos grupos de control podrían llegar a tener todas estas interacciones. En la fase intermedia pueden tener muchas, en el de inicio una, igual que la de final solamente una. Como todo proyecto es necesario tener el conocimiento y es importante tener en cuenta que hay unas áreas que deben estar siempre abarcadas en el desarrollo del proyecto. Estas áreas de conocimiento son las de alcance. Tiene que haber un área de conocimiento o un recurso interdisciplinario que pueda determinar el alcance que va a tener el proyecto, uno de cronograma que pueda elaborar en un calendario qué día se va a realizar y cómo se va a realizar, en qué lugares, las actividades, uno de costo, que es el que va a evaluar y va a manejar los valores que se vayan a tener que definir y que se van a tener que invertir en el proyecto. Uno de calidad, que es el que tiene que elaborar aquellas métricas que van a decir si esto es el producto o este es el resultado que debemos obtener y cumple con los estándares aceptables de calidad. El de recursos, que es el que se encarga de saber qué es lo que se va a requerir para el desarrollo del proyecto. El de comunicaciones, muy importante, este grupo de comunicaciones debe tener la facultad de poder entregar, de generar una expectativa, de poder definir quiénes, cuándo hablan, con qué personas y bajo qué medios. Los riesgos es un grupo de control importante, es un grupo de área de conocimiento importante, que es el que debe definir aquellas cosas que deben tenerse muy en cuenta para que el proyecto no vaya a fracasar. El de adquisiciones, que este actúa mancomunadamente con el de recursos, que es el que hace que estos recursos definidos lleguen finalmente a ser utilizados o comprados en el desarrollo del proyecto. El de interesados, que es el que evalúa si la población objeto a la que va a llegar este proyecto o el producto que se desarrolla en el proyecto cumpla con las expectativas que sean las que se esperan que los interesados o que
el público objetivo es el que requiere. Y hay uno que está transversalmente también en cada uno, en todos ellos, y es el de integración, que es el que tiene que articular entre todos ellos para que funcione el proyecto como tal. El caso de negocio, cuando también hablamos de PMI, hablamos de que hay un documento importante que es el caso de negocio. Es aquel que elabora la alta gerencia y que es el que evalúa cómo va a impactar, cómo va a beneficiar a todos tanto las personas que integran la empresa, la organización, hasta cómo va a justificar que se haga esto en sus objetivos, en su estrategia que tengan inicialmente de negocio. Las consideraciones que uno evalúa que sí se cumplieron de un proyecto son que haya cumplido con la calidad, que se cumplió en el plazo propuesto, que los valores no se excedieron del presupuestado y que los beneficios del proyecto se dieron, que realmente benefició a las personas, y el de sostenibilidad. Y este es muy importante aclarar que se trata no solamente de que el producto cumplió, sino que las personas que trabajaron se sintieron profesionalmente bien remuneradas, que no hubo ningún malestar, ningún ciclo de maltrato, tanto para las personas como para el medio ambiente. Tenemos también claro que existen unas restricciones que se deben tener en cuenta. Estas restricciones son todos aquellos riesgos que pueden ser medidos para determinar si se detiene el proyecto, como que el alcance no fue el esperado, no cumplió con los tiempos, los costos se excedieron, fue demasiado riesgoso para poderlo ejecutar y es mejor detenerlo, que los recursos no alcanzaron para se requirieron más recursos de los que se necesitan para la consecución del proyecto, y que la calidad no fue nunca la esperada inicialmente. Si hay una compañía que se dedique o que su core tenga que ver mucho con proyectos, podemos hablar que ya tienen que tener una oficina para estos proyectos, la llamada PMO, Project Management Office, y esta puede tener tres tipos de servicios. El primero, el de soporte, que es simplemente una asesoría, una indicación, un documento que le pueda servir a alguien para iniciar un proyecto o para ejecutarlo. Uno de control, que se encargue ya de validar que todos estos fases que se definieron se estén ejecutando y se estén cumpliendo. Y ya una directiva o de directivos, que es la que ya ingresa directamente a realizar y se hace responsable del proceso de la ejecución del proyecto. Aquí podemos hablar de un director de proyecto, que es aquella persona designada que va a coordinar y va a ser el responsable del éxito o el fracaso del proyecto. Esta tiene que estar siempre desde el inicio hasta el final, tiene que tener características de líder y ser muy empático con las personas que trabajen. Los procesos que se llevan a cabo se podrían definir en esta tabla que vemos en la pantalla, y que realmente son 49 en total y se desarrollan durante toda la ejecución. Muchas gracias.